Hola, bienvenidos a Un Profesor. Soy Crisal y en este vídeo vamos a recordar qué es la disyunción cromosómica y su importancia a la hora de llegar a producir aberraciones cromosómicas. Qué nombre más feo, ¿eh? Pero es que realmente hay algo chungo pasando que no tendría que haber pasado, estrictamente en términos de cómo se reparte la información genética. Pero antes te quiero hacer una pregunta para ver cómo llevas el tema. Dice así: ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? A. Todas las células excepto las sexuales en un ser humano son haploides. B. Todas las células en un ser humano, incluidas las sexuales, son haploides. C. En un ser humano solo las células sexuales son haploides. Pues bien, la respuesta correcta es la C. Vamos a rescatar estos conceptos básicos de división celular y vamos a aplicarlos para entender cómo se acaban produciendo trisomías y monosomías, que están detrás de algunos de los síndromes más conocidos. Síndromes como el síndrome de Down, síndromes como el síndrome de Klinefelter, el Cri-du-Chat. Para nada, nunca quiero decir con estos ejercicios que haya un juicio sobre cómo son estas personas. Quiero desmarcarme desde ya, ¿cierto? Porque esto es estrictamente como un juego matemático en el que las cosas, cuando van bien, van de esta manera, y cuando no se produce bien este juego, a nivel cromosómico no salen los números. Nada que ver con la capacidad o el amor de estas personas, súper importante. Vamos a ver, empecemos por cómo es una división cromosómica con una disyunción correcta. La disyunción meiótica me hace referencia a cómo se separan los cromosomas homólogos durante la división llamada meiosis. La meiosis, recuerda que consta de dos divisiones. Una primera en la que se separan los cromosomas homólogos y una segunda en la que se separan las cromátidas. Las cromátidas hermanas. Entonces, ¿cómo se ve esto? He cogido el ejemplo más simple que he podido. Vamos a trabajar con el cromosoma número 8. Podría haber sido cualquier otro, ¿vale? Pero un único cromosoma. Vamos a ver cómo debería darse esta disyunción de manera correcta. Yo recibo un cromosoma 8 de mamá y un cromosoma 8 de papá, ¿cierto? Estos cromosomas forman parte de la célula y cuando mi célula se va a dividir para llegar a hacer, pues en mi caso son los óvulos, porque soy una mujer, siempre antes de la división celular se produce la duplicación del material genético, porque para poder repartir de manera equitativa necesito duplicar lo que tengo. Es verdad que en el caso de la meiosis se acaba produciendo una reducción cromosómica, pero igualmente es fundamental que se duplique todo este material genético, ya veréis por qué. La cuestión es que cuando, y esto es muy importante, por eso lo quiero explicar e insistir ahora, cuando empieza la meiosis, yo tengo el cromosoma 8 de mamá y el cromosoma 8 de papá, pero estos cromosomas están formados por dos cromátidas cada uno. Tengo este cromosoma en forma de X, por lo tanto, el cromosoma 8 de papá en verdad se ha duplicado, tengo dos cromosomas 8 de papá y tengo dos cromosomas 8 de mamá. Por eso me gusta hacer esta anotación y decir: antes de llegar a hacer yo mi óvulo, tengo una célula que es diploide, que es 2N, tiene dos veces la información genética, como es propio de mi especie, y además están duplicados temporalmente, solo temporalmente. Entonces, si la meiosis se da correctamente, yo tengo un cromosoma que se va hacia un polo de la célula y otro cromosoma que se va hacia otro polo de la célula. Cada cromosoma, por supuesto, sigue duplicado. ¿Vale? Aquí ya se ha producido la reducción cromosómica. Fíjate que yo aquí ya no tengo 2N, yo tengo N, lo que pasa es que ese N está duplicado. ¿Sí? No tengo 2N por 2, tengo N por 2. Separación de cromosomas homólogos en meiosis 1. Segunda división meiótica, separación de las cromátidas hermanas. Ahora sí, este N por 2 se me hace N simple. N simple, N simple, N simple, N simple. Y esto sí, esto ya es mi óvulo.
mi célula sexual madura. Si fueras un hombre, por supuesto, sería espermatozoide. ¿Qué pasa? Que cuando yo tengo un óvulo con una única información, tiene sentido que cuando yo sea fecundada, se me junte un esperma que también es N y N más N, ¿qué hacen? Pues un bebé 2N, un bebé diploide. Eso es lo propio de la especie humana. Célula sexual N más célula sexual N, bebé 2N. Ahora bien, ¿qué pasa cuando esto no se produce de esta manera? Y resulta que los cromosomas homólogos o las cromátidas hermanas no se separan en el momento en el que toca. He querido hacer dos ejemplos. Volvemos a partir, ¿no? Aquí tengo la célula diploide con los cromosomas temporalmente duplicados. Bien, en este caso ya la catástrofe empieza pronto. En la primera meiosis, ya la primera división meiótica, no hay separación de cromosomas homólogos, se me van todos para un extremo de la célula. Y cuando esta célula se divide en dos, se queda una doblemente cargada, con todo además duplicado, y la otra hueca. Dicho de otra manera, esta célula ha perdido el cromosoma 8, no tiene nada de información del cromosoma 8. Por lo tanto, este bebé va a venir de un óvulo que no tiene cromosoma 8. El único cromosoma 8 que va a recibir este bebé será el que tendría en este caso el papá, con el que yo tenga el bebé. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Que aquí tengo una nulisomía, ¿vale? Porque hay 0, hay cromosoma 8 nulo, no existe, y esta nulisomía mía va a generar una monosomía final. Monosomía quiere decir que el bebé solo contiene una información, la que le va a aportar el papá, ¿vale? Este cromosoma, por lo tanto, será monosómico, perdón, este bebé será monosómico para el cromosoma 8, ¿vale? Le va a faltar info. ¿Qué pasa? Que por el contrario tendré óvulos nulisómicos y tendré óvulos que van a venir doblemente cargados. Entonces, 2N tendría que ser el bebé definitivo, no mi óvulo, porque ahora a este óvulo mío se le suma otra N más del papá. ¿Qué va a pasar cuando yo tenga aquí esto y se me junte el cromosoma 8 de papá? Pues que tendré una trisomía. Estos bebés que vengan de estos óvulos van a tener trisomía para el cromosoma 8. Fíjate que es lo complementario. Si uno se queda con todo, el otro se queda sin ello. ¿Sí? Por lo tanto, donde haya trisomías, también habrá la posibilidad de monosomía. Y otra opción que podemos encontrar es que el drama suceda más tarde. ¿Sí? La primera división meiótica sucede bien, fíjate que los cromosomas homólogos se van hacia donde toca, el problema es que no se acaban de separar las cromátidas hermanas. En este caso he hecho que una de las opciones vuelva a generar lo que hemos dicho antes, ¿vale? Y la otra haga la división bien. Estos casos tienen más posibilidades de éxito, de que por lo menos la mitad de mis óvulos estén bien, si es solo uno de los preóvulos el que está chungo. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? Esto está bien, este se queda 2N y por lo tanto el óvulo que vendría de la división de este en dos óvulos definitivos, este se queda doblemente cargado y el otro hueco. Por lo tanto, este óvulo me dará trisomía definitivamente cuando haya la fecundación y este me dará monosomía. En estos casos, pues tengo que, aquí sí que se me han dividido bien, primero cromosoma homólogo, luego cromátida hermana y por lo tanto, aquí sí, este óvulo y este óvulo me van a poder hacer bebés sanos totalmente. Así que por un momento observa bien este dibujo y recuerda que las células de una meiosis para ser sanas deben ser N. Pero también que tienes que empezar el ejercicio con la información duplicada, si no, no te va a encajar. Así que esto es todo, amichis. Nos vemos en el siguiente vídeo.